Muy buenas tardes a todos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras en este hermoso día en el que vamos a tener una presentación especial de los alumnos de ICPOL, el Instituto Internacional de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos. El tema, como ustedes lo pueden ver en pantalla, será definiendo los dones espirituales. La encargada de este grupo fue Iraida, y antes de comenzar la clase me gustaría a ver si con ella. Iraida, ¿me puedes escuchar? Sí, aquí estoy, hermano Felipe. ¿Cómo estás, hermana Iraida? Qué bueno. Quiero hacerte una pregunta, Iraida. ¿Cómo fue el proceso de la investigación de ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo se reunieron? ¿Cómo lo hicieron? Nosotros desde el primer momento en que se nos asignó, la investigación que teníamos que hacer todo, nos reunimos aquí en la iglesia para comenzar a ver de qué se trataba, todos los subtemas de investigación, y luego ahí escogimos el tema. En este caso fue el primer tema. Y entonces allí comenzamos a tratar de organizar qué era, cómo lo íbamos a hacer, porque estábamos como un poco, no desorientados, pero dado lo novedoso del tema, pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Son tantos dones los que vemos en la guía que nos había enviado, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a repartirnos por dones. Y así empezamos. Claro, en el camino nos dimos cuenta que de repente la estrategia pudo haber sido otra, pero ya igualito no funcionó. Y nos reunimos varias veces aquí en la iglesia, nos reuníamos siempre, siempre, por lo menos, mínimo una vez a la semana estábamos aquí en la iglesia. En algunas oportunidades, a algunos hermanos se les hacía difícil, en otras oportunidades estábamos todos, pero bueno, gracias a Dios que pudimos cumplir con el objetivo de realizar el trabajo de investigación. Y bueno, pendiente todo el tiempo de escribirle a los hermanos, ¿cómo va? Pásenme, vamos a ir armando, vamos a hacer los primeros bosquejos, para ver si va bien así, si hay que cambiar, sugerencias, todo muy abierto para que cada quien opine. Y así fuimos estructurando el trabajo. Qué bueno. Y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. De verdad que de mi parte, y creo que así opinamos todos, aprendimos muchísimo. Yo confieso de que esto es una cosa de verdad nueva para mí y bueno, de aquí en adelante pues se me abre la mente para todo lo que significa este tema pues, de dones espirituales que es, digamos, esencial para el creyente y para todo el trabajo que uno tiene que hacer en la iglesia. Amén, amén. ¿Cuál fue la parte de este ensayo que tú consideras que fue más difícil? Bueno, de verdad que no creo que haya tanta dificultad. Yo creo que no es lo complicado del tema, sino de que tratar uno de explicar, y yo creo que así cada hermano, de explicar ese conocimiento en el que nos estábamos sumergiendo. Pues. O sea, buscar las palabras que tratasen de dar la idea más precisa. Pero creo que complicado en sí no. Era más que todo plasmar, escribir las ideas. Amén. Ok. Sí. Dime algo, ¿qué te gustaría decir del trabajo que desempeñaron tus compañeros? ¿Qué te gustaría decir de ellos? Bueno, en este momento no me viene, bueno, tenemos que seguir adelante, cada quien tiene que seguir como grupo, incorporado a
al trabajo, cada quien tiene que seguir trabajando, pues, porque si estamos aquí es porque tenemos un propósito, ¿verdad? Y que, bueno, cada quien ponga de su parte para seguir en el trabajo que de una manera u otra, pues, Dios nos ha encomendado, porque esto es un llamado de Dios a través del Espíritu Santo. No por acaso estamos nosotros aquí. Amén. Amén. Qué bueno. Bueno, Dios tiene planes con ustedes. Créanme que Dios tiene planes con ustedes. No les voy a contar el día de hoy, pero Dios tiene, bueno, bonitos planes con todos ustedes. Qué bueno. Bueno, hermana, entonces dime cuál fue la participación, quiénes fueron tus asistentes, quiénes son los presentadores del día de hoy. Pues platícame, ¿cómo va a estar la cosa el día de hoy? Sí, bueno, cuando nos conformamos como grupo, la selección de que fuese yo la moderadora, recayó en el pastor, ¿no? Realmente fue así. Y después los asistentes, también creo que fue de parte mía que yo los propuse, que la hermana Iris y el hermano Juan, pues formaran parte del grupo, pues, para encaminar el trabajo. Y bueno, así nos conformamos, pero pues, por supuesto, trabajando todos. Entonces, en este caso, seleccionamos a la hermana Iris y al hermano Jonathan para que sean ellos los encargados de hacer la presentación. Ok, fabuloso. Primero empezar a hablar la hermana Iris y después, cuando en la diapositiva de dones de poder, la diapositiva 5, entonces continúa el hermano Jonathan y termina con la presentación. Ok, fabuloso. Ok, entonces mira, si ustedes tienen, además de la computadora encendida, si hay otro, o un teléfono, o una iPad o lo que sea, a ese le van a tener que bajar el micrófono, o sea, el volumen, si no de lo contrario, todo se va a sincronizar y se va a escuchar ruido en el fondo. Ok, perfecto. Ok. Sí. Entonces, pues, hermanos, sin más preámbulos, yo quisiera darle la oportunidad en este momento a la persona que va a ser la presentadora, a nuestra hermana Iris. ¿Dónde está nuestra hermana Iris? Ya está por aquí, ya se lo ves. Sí. Ya de una vez. ¿Cómo estás, Iris? Hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí pues esperando tu cátedra. Ok, mire, le voy a pedir un favor, que me tomen fotos ahí del cuartito, ahí donde ustedes están, para poder imaginarme lo que están ahí en el cuartito haciendo todos juntos, tratando de enseñarnos, ¿ok? Ok, ya le estoy diciendo a la hermana Magali que tome la foto. Ok, y otra cosa, te vas a tener que acercar un poquito más a la computadora para que se te escuche bien claro. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Te escuchamos bajito, un poquito más de cerca. ¿Ahora? Sí, se te escucha un poquito más. Acuérdate hablar fuerte, no tengas miedo de hablar fuerte para que se escuche muy bien, ¿ok? Ok. Bueno, entonces con ustedes, nuestra hermana Iris del Grupo 1, Jesucristo Manantial de Agua Viva. Adelante, Iris. Buenas noches, hermanos. Buenas tardes a nuestro hermano Felipe. Dios les bendiga. En representación del Grupo 1 de la Iglesia Manantial de Agua Viva, vamos a estar exponiendo el tema definiendo los dones espirituales. A través de esta clase esperamos que los oyentes puedan aprender, número 1,
el significado del vocablo que la Biblia llama dones. Número 2, a conocer los diferentes dones encontrados en el texto bíblico. Y 3, a definir los dones. Antes de entrar en materia de cada uno de los dones o de la clasificación que les vamos a presentar, quisiera mencionar la palabra don a través de los términos bíblicos, no específicamente la palabra don, sino la palabra don espiritual. En las Escrituras nos aparece, para describir esta palabra, dos términos. Uno es carisma, que quiere decir don, y la otra es neumáticos, que significa relativo al espíritu o que está conectado con las actividades del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como equipo definimos el don espiritual como la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente para provecho de todos. Esto el Señor lo lleva a cabo en nosotros, sus hijos, de modo que seamos edificados y perfeccionados en Él, a fin de extender su reino y de exaltar su nombre. Entonces, creemos y consideramos que los dones espirituales son la manifestación del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios, como creyentes que somos, con el fin de extender su reino y de exaltar su nombre, edificándonos los unos a los otros. En todo esto, quien se lleva toda la gloria y la honra es el Señor. Bien, como primer punto, primera clasificación de los dones espirituales, tenemos los dones especiales. Los hemos denominado de esta manera, pero estos no son más que los 5 oficios que nos presenta la palabra del Señor. El don de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Estos dones los hemos agrupado ya que ellos se diferencian del resto, puesto que no necesariamente se refieren a un don o una manifestación específica, sino que ellos son el don de Dios a la iglesia. Ellos se dedican a tiempo completo, su vida entera, para el servicio del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entre ellos tenemos al apóstol y profeta, de los cuales podemos decir que la palabra de Dios establece que tanto los apóstoles como profetas fueron la base de la iglesia, y dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto en la versión NBI. Sabemos que el apóstol es alguien comisionado o enviado, en este caso por Cristo, y cuya función en el tiempo de la iglesia primitiva era... En el tiempo de la iglesia primitiva, los apóstoles se encargaban de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Aparte, a través de ellos se manifestaban los dones como señal de confirmación del mensaje llevado, y realizaban muchos dones y milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron dotados de sabiduría y de ciencia, de modo que a través de ellos el Señor, por medio de la revelación de Dios, se escribió el Nuevo Testamento. Los profetas, en este caso, en la iglesia primitiva, proclamaban la voluntad de Dios, exhortaban, consolaban y predecían ciertos hechos del futuro. Como lo dije, estos dos dones fueron fundamentales en el tiempo de la iglesia primitiva. Bien, voy a hablarles un poco acerca del evangelista, del pastor y del maestro. En el caso del evangelista, hoy en día
son de gran importancia, el evangelista, el pastor y el maestro, dentro de la congregación o dentro del cuerpo de Cristo, dado que el evangelista es aquel que ha sido dotado con la capacidad, la elocuencia, el carisma y la pasión para llevar el mensaje de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo, a fin de alcanzar a los incrédulos. Tenemos al pastor, cuya labor es preciosa desde mi punto de vista, puesto que se asemeja a la función de un pastor de ovejas. El pastor de ovejas se dedica a cuidar, a velar, a proteger al rebaño de todo lo que pueda acecharlo o violentar pues, al mismo rebaño. Su función principal también se dedica pues, a alimentar al rebaño. Entonces, basado nosotros pues, en esta comparación, consideramos que el pastor debe estar alrededor de la grey para cuidarla, apacentarla, caminando a su lado en medio de las dificultades y ayudándoles en su crecimiento. Hechos 20, 28, en la versión Dios habla hoy, nos dice de la siguiente manera: en la cual el Espíritu Santo los ha puesto por pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Entonces, fíjese el nivel de importancia y de valor que tenemos como pueblo de Dios, que el Señor le dice a los pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Esto también me recuerda al momento en que nuestro Señor Jesucristo, luego de la resurrección, habla a Pedro, haciéndole la pregunta: Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro le responde, el Señor también le da una contesta diciéndole: apacienta mis ovejas. Entonces, entendiendo que la función del suma importancia en el corazón de Dios, puesto que consta de cuidar, de proteger, de apacentar y de velar por la grey del Señor. Dentro de su función también está protegerla de cualquier doctrina insana, de cualquier lobo que quiera venir a devorar, a desviar o a corromper a la iglesia del Señor. Y hablamos también del maestro. Podemos decir que, conforme a lo que establece la palabra de Dios, un maestro es aquel que es apto para la enseñanza profunda de las Escrituras, para lo cual opera en él el don de ciencia y sabiduría, de modo que al explicar la palabra de Dios, no solo la exponga, sino que la grey pueda aplicarlo a su vida diaria. Algo que es característico de un maestro es que procurará nunca dar su propia interpretación de la palabra, sino que a medida de que estudia y escudriña las Escrituras, procurará extraer lo que Dios realmente quería decir a través del texto. Es muy cuidadoso y celoso de la doctrina y pues como ya lo dije, escudriña de forma minuciosa las Escrituras. Ok, pasamos a la siguiente clasificación. Solamente quería decir algo, hermana. Lo interesante de lo que usted está diciendo mientras usted hablaba, es importante ver cómo la iglesia el día de hoy se maneja en contraste como la iglesia se manejaba anteriormente. Era obvio que la autoridad de aquellos tiempos estaba bajo los apóstoles porque fueron los que anduvieron, vieron, escucharon, convivieron con Cristo. Entonces ellos entendían exactamente lo que Cristo quería. Pero luego los profetas en ese tiempo eran importantes porque pues básicamente eran los que recibían todo lo que tenía que ver con su revelación divina. Entonces los apóstoles y los profetas eran dos bases importantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegó el Nuevo Testamento, llegó la Biblia escrita. Entonces, esa palabra que fue revelada a los apóstoles, a los profetas, fue puesto por escrito y entonces se cerró el canon. Entonces, ahora lo que ocurre es que todavía existe el don de la profecía como don, pero no necesariamente como
como oficio. Hay profetas, pero los profetas son de un diferente rango. Es lo que quiero explicarles. Ahora, cuando los apóstoles mueren, entonces la iglesia cambia nuevamente y la autoridad pasa a los pastores. Los pastores fueron los que se encargaron de la iglesia. El evangelista, ese don era básicamente para atraer a las almas, y ese estaba externo a la iglesia, no era tanto interno como el día de hoy, que invitamos a un evangelista que nos venga a predicar. Ellos predicaban afuera. Y el maestro, obviamente, el maestro es uno de los dones que vaya, yo diría que uno de los dones después del pastor que más se frecuenta dentro de la iglesia y con un gran propósito es el de maestro, porque el maestro es el que explica, el que minuciosamente va formando al cristiano para que vaya asemejando las verdades que hemos recibido de nuestro Señor. Así que muy, muy, muy apropiada su presentación, hermana, pero quería explicarles eso para que ustedes vayan este esquema, por qué razón el día de hoy la iglesia no está dominada o autorizada a través de los apóstoles, por el hecho de que es el pastor el que ahora es la cabeza, el que guía a su iglesia. Entonces vamos a pasar a la número 4 y entonces usted sigue, Jonathan, ¿verdad? No, todavía me falta. ¿Todavía usted? Sí. Ok, pásele. Adelante. Ok, bien. En este punto tenemos los dones de revelación. Los dones de revelación son aquellos que el Espíritu Santo utiliza para revelar a su iglesia de manera sobrenatural, un conocimiento que solo Él posee y que se hace imposible de percibir por los medios humanos. Los dones de revelación se dividen en 3: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu, tal y como el apóstol Pablo los enumera en 1 Corintios 12. Dice de la siguiente manera: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritu. Eso está específicamente en el versículo 8 y versículo 10. Bien, palabra de sabiduría. Este término implica la adquisición del conocimiento de Dios por medio del escrutinio de la palabra y más específicamente a la aplicación de esta en nuestras vidas diarias. Este don fue visto activo en la iglesia primitiva para la guía práctica de la misma, de modo que el Espíritu Santo guiaba a los creyentes a regir sus vidas conforme a la voluntad de Dios y su propósito, mientras se consolidaba la palabra escrita del Nuevo Testamento. Una vez completo el canon de las Escrituras, este don pasó de ser hablado a lo que hoy reconocemos como la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, la sabiduría que viene de Dios se encuentra disponible para todos nosotros mediante el estudio constante y profundo de las Escrituras, ya que la palabra de sabiduría que Dios ha dejado a nuestro alcance es esta, y cómo ponerla por obra en nuestras vidas diarias. Entonces, la palabra de sabiduría que hoy tenemos a nuestra disposición es la palabra escrita del Señor y está a nuestra disposición. Y hoy por hoy, la sabiduría que viene del cielo es cómo aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Palabra de ciencia. Es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo que están en la mente de Dios. Es la manifestación del conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo a la mente finita del hombre. Segunda de Corintios 4:6 dice de la siguiente manera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo creo que la palabra del Señor, cuando de una u otra manera nosotros tenemos ese conocimiento, hay textos que hemos leído una y otra vez y llega un momento donde de alguna forma nuestros ojos son abiertos y entendemos la palabra. Yo creo que en ese momento opera esa ciencia, ese hecho que a nuestra mente finita es iluminada, es mostrada. En ese momento opera esa ciencia que viene del Señor para poder entender y comprender las Escrituras. No es una revelación de algo nuevo, sino porque ya la revelación fue dada, las Escrituras ya están para nosotros, a nuestra disposición. Pero esa ciencia viene en el momento preciso, cuando esa palabra que quizás no había entendido, de pronto mis ojos son abiertos para poder comprenderla. Y tenemos, por último, en esta clasificación, el discernimiento de espíritu. En el Nuevo Testamento este término es usado para referirse a juzgar tres cosas. Uno, juzgar las señales. Eso lo encontramos en Mateo 16:3. Juzgarnos a nosotros mismos, en 1 Corintios 11:31, y juzgar las palabras de los profetas. Mediante el Espíritu Santo, ciertos creyentes dentro de la congregación tienen la capacidad de percibir y reconocer la procedencia espiritual de una enseñanza cuyo emisor dice hablar en nombre de Dios. Digamos que el Espíritu Santo dota al creyente de forma sobrenatural para distinguir la verdad del error, aun cuando los motivos parecen ser correctos. Recordemos que la iglesia ha sido llamada a distinguir cuando algo que se enseña o se predica, si proviene o no proviene del Señor. Entonces, este es uno de los dones que considero que en este tiempo es súper importante, ya que el Señor también nos advierte en la palabra del Señor que en los últimos tiempos pues tendremos falsos profetas, y etcétera, etcétera. Entonces, es de gran importancia este don dentro de la congregación, no exaltando al don mismo, sino a esa gracia que Dios nos da para estar alerta, porque recordemos que los dones el Señor los da con un propósito, es Él mismo en nosotros, es Dios en todo y en todos. Entonces, exaltamos al Señor a través de cada uno de los dones. Hasta aquí mi presentación, Pastor Felipe. Pastor. Sí, pues ahora le toca presentar a quién va a continuar. Jonathan, mi hermano Jonathan. Ok, adelante Jonathan. Buenas noches, hermano Felipe. Buenas noches, ¿cómo estás, chico? ¿Cómo está, hermano? Va a ser un gusto haberlo saludado de nuevo en esta semana. Amén. Hermano, continuamos con nuestra exposición, dones de poder. Los dones de poder demuestran lo que es el poder extraordinario de Dios de manera inequívoca, donde Dios se manifiesta, donde no hay forma como debatir que es un milagro, que es una sanidad de parte de Dios y que es movido por la fe que viene de parte de Dios. Debo recordar que la clasificación que nosotros hicimos de los dones espirituales es una clasificación didáctica para hacerlo explicable, para hacerlo de forma más fluida en la explicación. ¿Por qué digo esto? Porque los dones espirituales van en cooperación uno con otro. Es decir, el don de milagro, donde ocurre un milagro, donde Dios se manifiesta de manera extraordinaria, podemos ver en relatos bíblicos, varios relatos bíblicos donde Dios hace milagros. Ejemplo, cuando Dios sana a Lázaro de una manera que Lázaro ya había muerto, ya 4 días muerto, o sea, la Biblia inclusive dice que hería, tenía mal olor, es decir, estaban en fase de descomposición, y se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta ese poder a través de Cristo como una señal para apoyar que era el Hijo de Dios, que venía a hacer milagros, que me estaba apoyando que era el Hijo de Dios, y Dios lo sana, lo hace vivir de nuevo, lo revive, pues, vuelve a vivir Lázaro. Esa es una manifestación del poder de milagro que es un don de Dios.
¿Se ve en estos días? Sí, puede verse en estos días, pero no se ve como en aquellos tiempos donde era el mensaje, en los tiempos bíblicos, o vemos en la Escritura, cómo los apóstoles, los hermanos en aquella época, predicaban, andaban en la predicación del Evangelio, andaban haciendo discípulos, andaban en este caminar, cumpliendo la gran comisión, y Dios se manifestaba con milagros, sanando enfermos, los cojos andaban, los ciegos veían. Esta es una manifestación y es un poder inequívoco donde Dios se está manifestando, donde se demuestra el poder de Dios. E igual, un don de sanidad, dones de milagro y el don de fe. Yo quiero compartir en este momento una historia de fe que nos pasó esta semana, muy reciente. Vamos a llamarlo así, una chica, la chica 20 años de edad, ella no conocía de Dios, ella era una persona que no andaba en los caminos de Dios, pero de repente ella conoce a Dios, se topa con algo de Dios. En el momento de ese caminar, ella recibe un diagnóstico médico y la chica, ella la llevan a una mesa operatoria, la operan, le hacen 5 intervenciones quirúrgicas. La muchacha, en medio de la operación, ella era una persona que le gustaba burlarse de las personas, tenía algunas cosas, pues. Pero en medio después de salir de algunas de las operaciones, alguien esperaba que ella se burlara de un paciente que estaba al lado porque la paciente emitía ronquidos. Y ella dijo, no, mi corazón ha cambiado, mi corazón ha cambiado. Esto demuestra lo que es la fe. Esto demuestra un milagro de fe donde ella cree en Jesucristo como su Salvador y donde su corazón cambia con un poder de cambio en la vida de esa persona. La persona muere el día de ayer, pero su madre está totalmente en este milagro de que ocurre esta persona. La familia en total y entera está impactada del poder de Dios. La persona no sanó, pero la persona está impactada por la fe y la creencia en un Dios vivo, en un Dios que, a pesar que no ocurrió un milagro de sanidad, específicamente la persona muere, pero ella queda convertida, ella es una persona que se convierte a una nueva criatura, y esto impacta a la familia. Continuamos a los dones de habla. Los dones de habla es, como su nombre lo dice, donde lo que se involucra es el hablar, involucra por supuesto hablar cosas que sean de Dios. En ellos contamos con los dones de profecía, de enseñanza, que ya nuestra hermana Iris ya explicó un poco. Debemos recordar, como le estoy diciendo, los dones cooperan en sí. ¿Para qué se cooperan en sí? ¿Cuál es la operación de los dones hoy en día? La operación de los dones hoy en día es simple y llanamente donde la iglesia, nosotros como iglesia, estamos ocupados en la gran comisión, ocupados en las cosas de Dios, y Dios se manifiesta en demostrando su poder. Y esto es lo que vemos, debemos ver en nuestra iglesia hoy en día. En estos dones también está el don de exhortación, dones de lengua e interpretación de lenguas. Los dones de habla, profecía y enseñanza son similares a los dones especiales, profeta y maestro. Una persona con el don de profecía habla con inspiración especial de Dios para comunicar un mensaje inmediato a su pueblo. Pero el don de habla, de profecía, por sí solo no significa que la persona tiene un don especial de ser un profeta. Ya eso mi hermana Iris te dio una explicación ahorita. Aunque ellas profetizan como los profetas, las personas con el don de profecía no tienen la posición especial de liderazgo de un profeta. Ellos entregan los mensajes especiales simplemente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y para concluir, pasamos a los dones de servicio. Los dones de servicio. En los dones de servicio encontramos la ayuda y servicio, dar y repartir, gobernar y presidir, misericordia y dirigir. Estos dones, lo llamamos de servicio, estos dones sirven a la iglesia proporcionando estructura, organización y apoyo en las áreas espirituales y prácticas. No vemos cómo estos dones muchas veces son despreciados entre las congregaciones, porque quizás estamos emocionados o quizás nos emocionan más los que son profetas, maestros, apóstoles, que ya hemos hablado, pero estos dones también son de importancia en nuestra iglesia.
Los dones, estos dones sirven para la organización de nuestra iglesia, para que las tareas que se tienen que realizar en una iglesia deben cumplirse. Es decir, Cristo como la cabeza de un cuerpo que es un cuerpo vivo, tiene que organizarse o se organiza, y es el mismo Cristo que nos ayuda a organizarnos y nos dirige a una organización para realizar una mejor tarea y así realizar la edificación de todo el cuerpo de Cristo, y en lo que es la otra es ganar almas y crear discípulos o hacer discípulos. Para concluir, como hemos dicho, los dones espirituales es la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente para el provecho para toda la iglesia, de modo que la iglesia sea edificada y a su vez avance en el cumplimiento de la obra de Dios y la gran comisión asignada, a fin de darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, entendiendo, como dice el texto bíblico, que es hecho por la mano del mismo Dios con su poder, el cual lo hace todo. Es importante que podamos concluir con las palabras que se describen, las palabras don en lo que es en los escritos bíblicos, la palabra carisma y el neumático. Ya nuestra hermana Iris nos especificó cómo se utiliza la palabra. La palabra carisma, lo que es referente a lo que es un don, y el neumático, lo que es relativo al Espíritu, es decir, lo que está conectado con la actividad del Espíritu Santo. Es para provecho de todos. Esto el Señor lo lleva a cabo en nosotros como sus hijos, de modo que nosotros seamos edificados y perfeccionados en Él, a fin de extender su reino y de exaltar su nombre. Debo recordar nuevamente, para concluir, que los dones espirituales nosotros los hemos clasificado de forma didáctica en los 5 puntos que ya hemos dicho, para hacerlo más explicativo, para hacerlo un poco más entendible, para poder expresarlo mejor, pero que los dones funcionan en cooperación unos con otros, de acuerdo a cómo se manifiesta el poder de Dios, y viendo que los textos bíblicos nos hablan que la manifestación de los dones espirituales es dado en aquellos hermanos donde estaban evangelizando, donde estaban predicando a Cristo, donde estaban dándole a conocer a la gente el misterio de la salvación, el misterio de Cristo, y que eran para ganar almas, eran como unas señales para demostrar lo que Dios estaba en el momento, Dios estaba allí, y era para certificar esa palabra de fe. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Quisiera regresar, hermanos, a los dones de poder. Me gustaría decir que los dones de poder deberían decir dones de poder de Dios. Cuando yo estaba viendo esta diapositiva, pensaba, hermano, cómo hay mucha gente cree que los dones de poder son dones de poder que ellos tienen. Ellos tienen. No. Los dones de poder son la manifestación no del poder de la persona o del poder que la persona tiene, sino del poder de Dios. Es Dios demostrando su poder a través de aquellos a los que Él ha comprado, aquellos que Él ha redimido. Por lo tanto, hermano, nosotros no podemos ni siquiera intentar hacerle creer a la gente que nosotros somos los que tenemos algún poder. Cuando nosotros oramos con fe, es Dios el que obra los milagros, las sanidades. Es Dios demostrando su poder, porque Él es el que tiene el poder. Yo no tengo ningún poder, me gustaría tener poder. Hay veces sueño que ando volando y que tengo poder, pero yo no tengo ningún poder. El único poder que yo tengo es cuando Dios quiere llevar a cabo una obra para su gloria y su espíritu se manifiesta en mí como el recipiente de ese don. ¿Me explico lo que les digo? Entonces, los dones de poder son los dones de poder de Dios, no los dones de poder del individuo. En cuanto a la otra, los dones de habla. Cuando usted tiene el don de profecía, es porque tiene el don de las lenguas que se pueden interpretar. Esa es una manera de tener la profecía. Si usted solamente tiene el don de lenguas, su espíritu se edifica, porque Pablo dice que usted en su vida privada de oración habla con Dios. Entonces él dice, si hablas en lenguas,
pero no hay interpretación, ora y pide poder ser interpretada. En ese momento, esa interpretación entonces revela la voluntad de Dios. Entonces se convierte en profecía. Una persona que tiene el don de profecía no necesariamente quiere decir que es un profeta, sino que es usado para traer profecía dentro de la comunidad de la iglesia. Entonces, es interesante. El último comentario que quería, el de los dones de servicio. En el Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo, una de las responsabilidades o una de las funciones de la iglesia en la comunidad era ayudar a los pobres, era ayudar a aquellos que no tenían. Entonces, la iglesia iba a los pobres y los alimentaba. ¿Se acuerdan cuando escogieron a los 7 diáconos? Es porque las viudas de los griegos y de los hebreos o de los judíos habían tenido un problema. Entonces, allí se muestra, se comienza a mostrar de que un peso o una de las responsabilidades específicas que la iglesia tenía, que los apóstoles tenían, era ayudar a los pobres. Más adelante en la epístola de cómo se llama, de los Hechos, cuando ocurre el concilio de los apóstoles para decidir si los gentiles tienen que circuncidarse y no. Entonces usted se va a dar cuenta allí que de los pobres, más adelante en las epístolas constantemente Pablo está hablando acerca de los pobres. Entonces Dios equipa a la iglesia para que de una manera genuina la gente de su redil, la gente de la iglesia, se interese por la gente que no lo conoce y sienten misericordia por esta gente. Dan, reparten, presiden, ayudan, dan servicios. O sea, esto a mí me revela, hermano, que la iglesia moderna se ha olvidado de cuál es su función en el mundo. Y entonces hay mucha gente que dentro de la iglesia no pueden practicar este don, entonces ellos solos lo hacen. Ellos ayudan por su propia cuenta porque dentro de la iglesia no hay un presupuesto, un fondo para poder ayudar a los pobres. En mi iglesia, nuestra iglesia obviamente tiene muchos recursos, es inmensa, tiene 10,000 miembros y todo lo demás, pero lo que se llama una despensa, es un cuarto lleno de todo lo que nosotros los miembros llevamos, y el plan es que cada vez que vamos a la tienda a comprar nuestros víveres, nuestra propia comida, entonces compramos lo que la iglesia necesita, y la iglesia constantemente está poniendo una lista de cosas que ellos usualmente necesitan para repartir a la gente que incluso no va a la iglesia, pero es la gente de la comunidad. Hay muchas veces tenemos ahí los que son los pampers o los pañales de las criaturas, tenemos leche, tenemos jabón, tenemos cuestiones así de esta índole, porque es parte de lo que la iglesia debe hacer. Y lo más tremendo del caso, hermano, es que aquí no se ha mencionado un don, que es el don de dar. Bueno, aquí se está mencionando dar y repartir. Les platico, hermanos, que en cierta ocasión, una de las iglesias a la que yo estaba atendiendo, teníamos un proyecto, una de las paredes de la iglesia se nos estaba rajando, y entonces este proyecto iba a costar pero miles y miles de dólares. Entonces el pastor se paró al frente y dijo: hermanos, en este momento yo quiero apelar a todos aquellos miembros que saben, que entienden, que tienen el don de dar. Tenemos una necesidad y la necesidad va a costar esta cantidad de dinero. Entonces, lo que queremos hacer es que queremos creer en el Señor, de que aquí hay gente que tiene el don de dar.
y lo que vamos a hacer es que les vamos a mandar una carta a ustedes, porque todos los miembros estaban registrados en la computadora, y entonces todos esos miembros recibimos una carta. Y entonces, como al mes, el pastor se volvió a parar en el púlpito y dijo: hermanos, quiero darles un reporte de lo que hemos colectado después de haber enviado la carta a los hermanos que tienen el don de dar. Y queremos decirles que hemos colectado casi un 80% de lo que necesitamos para poder construir. El otro 20% ahora una carta a todos aquellos que son miembros que desean cooperar con este proyecto. Y así mandó la carta, y como a los 30 días se volvió a parar y dijo: hermano, quiero darle la gracia a Dios y quiero darle la gloria a Dios, que no solamente colectamos lo que necesitamos, sino que ahora tenemos todavía una cantidad considerable para que en caso que tengamos alguna emergencia, pues lo vamos a usar. Y así es como esta iglesia se mueve. Esta iglesia se mueve a través de los dones que tiene la iglesia, el don de dar. Entonces, hermanos, esto es de suma importancia, porque esta es la manera como Dios se manifiesta de una manera genuina. Usted no tiene que andarle vendiendo milagros a la gente, no tiene que andarle vendiendo aceite o rosas o flores o escobas para que barran escobas benditas para que barran las casas y andar haciendo comidas y colectas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones a los hombres. Dios ha dado dones a su iglesia. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que a través de los dones es como Dios se manifiesta en medio de la comunidad de su iglesia. Y es hermoso ver lo que el Señor nos ha dejado en este patrimonio que nosotros llamamos su palabra. Entonces, en este momento, yo quisiera, hermanos, pedirle a nuestra hermana Iris y a nuestro hermano Jonathan, ¿me escuchan, hermanos? ¿Abran su micrófono? Hermana Iris, ok. ¿Qué más quisieran añadirle a esto que ustedes han considerado, que ustedes han pensado en cuanto a estos dones espirituales? Hermano, la investigación fue, creo que, de bendición para todos. De bendición para todos, para todo el grupo. Todos trabajamos en equipo, bajo la dirección de precisamente el Espíritu Santo y nuestra hermana Iris, porque fue allí el motorcito ese motorcito Iraida, que nos guió mucho y nos insistió y nos animó a la investigación, pues, entregar las cosas a tiempo y hacer las cosas bien. Así que realmente aquí se ha manifestado ese también, la unión de grupo, que también creo que es un don de Dios, que nosotros vamos a trabajar en equipo. Amén, amén. Yo creo que el hermano Carlos se debe de sentir muy orgulloso de ustedes y debe sentir ese apoyo de tener a miembros en su iglesia que son muy capaces y que van a mejorar cada día más. Yo estoy más que certero de que ustedes van a poder hacer tremendas cosas, no solamente para su iglesia, sino que para Venezuela. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Algún día ustedes se van a acordar de estas palabras. Lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo por su iglesia, por ustedes, por su comunidad, por Venezuela. Porque ustedes van a ser luz donde había oscuridad. Y yo puedo decirles con toda seguridad de que algunos de ustedes van a ir a lugares donde ni siquiera pensaban que iban a estar. Pero este es el momento en el que Dios los está preparando, los está equipando. Y este no es solamente el principio. No están terminando el día de hoy. Este documento que yo tengo acá de 16 páginas, quiero decirle a todos los compañeros que yo tengo un reporte que me enviaron mis hermanos en 2, 3 ocasiones. Me lo enviaron ayer, me lo enviaron hoy, a tiempo. Me mandaron la presentación, me mandaron un bosquejo, o sea que yo he tenido la presentación
tengo un bosquejo de cómo iba a ser la presentación y además de eso tengo un documento escrito de 16 páginas donde me dan toda su presentación y todos sus puntos de vista. A lo que nosotros vamos a estar haciendo en un tiempecito, en unos mesecitos más, es que vamos a revisar nuevamente este manual para que este manual pase a ser el manual de lo que ustedes junto a su pastor van a comenzarle a enseñar a la iglesia allí en Venezuela, porque este trabajo no es simplemente un ensayo que se va a echar que se va a olvidar, no, van a comenzar a enseñárselo a su iglesia y con la ayuda del Señor, con la ayuda de su pastor, revisar nuevamente todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, y lo vamos a poner en un manual que sirva no solamente para su iglesia, sino que para las futuras congregaciones que ustedes mismos van a plantar. Van a tener un manual de doctrinas, de lo que creen y de lo que rechazan. Así que quiero felicitarles a ustedes, hermanos, por este bello trabajo. Ahora, este momento es el tiempo para las preguntas que nuestro hermano Jonathan y nuestra hermana Iris, nuestra hermana Iraida, van a estar contestando por ustedes. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano, por favor. Este es el momento para hacer preguntas. Preguntas, hermanos. Todo claro. ¿Quedó todo claro o quedaron confundidos? Sí, muy confundido. Gloria a Dios, quedaron claros. Quedaron claros todos. Ok. Esta presentación además le va a ayudar a los otros grupos para compartan con ellos algunas de sus definiciones. Así que para que esto se vuelva en una presentación de 3 etapas. La primera es la definición. La segunda va a ser la identificación de los dones dentro de la Biblia. Y la tercera va a ser un plan para poder desarrollar los dones. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran decir con respecto a la presentación de esta noche, por favor? Hermano Víctor. Víctor López. Enciende tu micrófono. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Qué piensas de tus ex compañeros de iglesia y de tu iglesia, de su presentación? Bueno, de verdad le doy gracias a Dios porque el trabajo estuvo bueno, está bueno, pues. El que se hayan podido organizar como equipo me da mucha alegría, y que se haya hecho esta investigación así, porque no en ningún otro momento había pasado algo así en la iglesia, pues, que yo sepa. Y cómo se está organizando todo, la iglesia, las clases, lo que usted acaba de decir de la proyección del ministerio que quiere, que viene parte del corazón de Dios, porque por algo eso nació en usted y permitió llegar a nuestra iglesia. Y me gustaría haber estado con ellos, de verdad, porque estando por aquí tirado es bastante difícil. Y bueno, le doy gracias por la oportunidad que les dio y por la oportunidad que nos está dando. De todos los dones que ellos dijeron, estoy seguro que había mucha duda en el conocimiento que teníamos, pues, de la identificación de los dones que pueden operar, porque realmente, lo digo por mí, no sabía que habían toda esa diversidad, y eso ha permitido esclarecer varias cosas, pues, y entender
que, que no todo es los 5 ministerios o los 5 dones para edificación de la iglesia, sino que también son importantes todos los demás. Con la definición uno sabe cómo van operando, cómo se pueden manifestar en la iglesia y cómo pueden edificar la iglesia. De verdad que me agradó mucho escuchar a Jonathan. A Iris no tenía mucho, no, como que no he compartido mucho con ella, pues, pero por lo menos Jonathan sí. Y de verdad que me alegra mucho que el equipo se esté formando así. Y yo sé y estoy seguro que van a ser de muchísima bendición para nuestra iglesia, para crecer. Tanto que hemos orado por el discipulado, aquí se está formando, aquí se le está dando las bases a lo que se le va a enseñar a los nuevos creyentes, a las personas que van a comenzar a crecer en nuestra iglesia. Correcto, exactamente. Tú le pegaste en la cabecita al clavo. Cuando llegan nuevos, necesitan saber de que Dios los quiere usar y que al mismo tiempo que Dios los quiere usar, Dios los ha equipado para poder usarlos. Y no tiene nada que ver con su hermosura, no tiene nada que ver con su estado de vida o en el lugar que se encuentran en su vida, sino que tiene que ver con la gracia que ha sido depositada sobre nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Y la razón por la que te puse tu micrófono es porque yo quiero mostrarte algo bastante interesante. Nosotros los ministros, los que estamos dedicados a esto y que hacemos esto pues todo el tiempo, que tenemos años de estar caminando con el Señor, nuestro hermano Carlos muchos años, yo tengo casi 40 años de estar trabajando, me puedo dar cuenta por lo menos de un don que quizás ni la persona lo sabía, ni quizás ninguno de nosotros lo sabía, pero lo voy a describir para que ustedes vean cómo ocurre esto de los dones. ¿Ok? Lo primero que quiero decirles a ustedes, hermanos, es que por lo general usted nunca va a poder determinar cuál es su don hasta que alguien o hasta que la iglesia venga y confirme el don que usted tiene. Entonces lo que usted hace es que usted sirve al Señor. Y en el proceso de servir, la gente se va a acercar a usted y le va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú haces me ha servido a mí para crecer, para fortalecerme, me ha consolado, me ha edificado, me ha animado. Entonces, cuando usted escuche eso, ¿ok? No sea vanaglorioso. Y nosotros a veces vamos a ser vanagloriosos en decir, no, hermanos, la gloria para Dios y todo. Sí, todo eso es bueno, pero usted diga, gracias a Dios. Porque en ese preciso momento es que Dios le está hablando a través de quizás la persona más sencilla, con toda sinceridad, le está diciendo a usted lo que su don está produciendo en él o en ella. Y así de sencillo es como trabajan los dones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tu mamá, Iraida, con toda seguridad yo te puedo decir que ella tiene el don de dirigir y el don de presidir. No solamente porque dirigió y presidió, e incluso gobernó, sino que lo que ella hizo prosperó, y prosperó porque Dios se manifestó en ella y le dio la sabiduría para saber cómo guiar a su grupo. Esa es la manifestación de un don. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que ocurre aquí, hermano Víctor, es que a nosotros se nos ha vendido una falsa propaganda. Entonces nosotros no le ponemos atención a cualquier otro don, a no ser que sea uno de poder, porque estamos interesados en los de poder. Yo quiero ser poderoso, quiero mostrar que podemos sanar, milagros y que tengo toda la fe del mundo y todo lo demás. Y por el otro lado, muy pocos
quieren hacer los trabajitos que la gente dice son trabajitos. Esto de tener misericordia, hermano, misericordia quiere decir de que cuando yo veo a alguien que no tiene la oportunidad de Dios, que no tiene la oportunidad de ser bendecido, que no tiene la oportunidad de nada, me pongo en sus zapatos, me pongo en su lugar, y ese proceso de yo ponerme en el lugar de esa persona me hace hacer algo por esa persona. Ese es el don de misericordia. Ese es el don de misericordia. Entonces, hermanos, quiero decirles algo a ustedes, que todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida no pasan por casualidad. Hay ocasiones en nuestra vida que sufrimos, que tenemos necesidades, que tenemos obstáculos, que lloramos, que dolemos. Y Dios sabe todo esto, pero ese es el proceso, o eso es lo que Dios usa para nosotros, a nosotros moldearnos y enseñarnos que en el momento que nosotros estamos en una posición de bendecir, nos acordemos de dónde nos ha traído el Señor. Dios hace todo, hermanos. Mire, les cuento que cuando yo estaba chiquito, viví en Colombia de meses hasta como los 7 años. Y mi familia era muy rica. Mi abuelo pertenecía a la sociedad de Colombia y éramos muy ricos, muy ricos. Pero mi mamá quería regresarse a El Salvador y se regresó y nos fuimos y nos convertimos en bien pobres, pero pobrecitos, a tal grado que mi mamá no tenía ni dinero para comprarnos zapatos, ni para darnos de comer. Vivíamos en una casita de un cuartito, nosotros dividíamos ese cuartito con una cortina de plástico y poníamos una cama aquí, y luego en la otra parte donde estaba la cortina teníamos ahí lo que nosotros le llamábamos nuestra sala, que no era una sala, es simplemente un pedacito. Éramos pobres. Ahora, yo estaba muy chico y yo no me daba cuenta de que era pobre. Cuando vengo a los Estados Unidos, acá no es que éramos ni pobres ni ricos, pero aquí hay más recursos. Y eso Dios lo usó para hacer de Felipe Munguía lo que Felipe Munguía es el día de hoy. A mí nadie me puede contar ni hablar de tanto dinero porque he vivido en una vida con mucha abundancia. Pero tampoco nadie me puede hablar de tanta pobreza porque he sido bien pobre y bien pobrecito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vengo y voy y sirvo al Señor, lo que hago no lo hago por lástima, sino que lo hago por misericordia. Porque yo estuve un día allí y entonces yo me pongo en los zapatos de estas personas que no tienen quizás una oportunidad con Dios o de recibir la gracia de Dios. Y esa es la manera como Dios manifiesta su don en un corazón que Dios ha venido transformando. Entonces, varios de ustedes quizás no entienden la razón por la que están pasando por ciertas situaciones en su vida. Por ejemplo, tú dices, cuando uno está abandonado, dijiste, no creo que usaste una palabra así, como tú estás allá en Argentina, separado de tu esposa, por aquí. separado de tu hija, botado por allí. Okay. Esa es la manera como tú lo ves en este momento. Pero Dios tiene propósitos muy escondiditos allí. Y Él te dice, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que todos nosotros no estamos donde estamos por casualidad, sino porque Dios nos está formando, nos está moldeando y nos está dirigiendo. Si nosotros tan solo pudiéramos agarrarnos de la mano de Él y en lugar de preguntarle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Y nos agarramos de la mano de Él, esa mano fuerte, poderosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que vamos a dejar de quejarnos y lo que vamos a comenzar a hacer es aceptar por fe de que donde nosotros estamos es porque Dios nos tiene allí. Y eso es el don de fe.
El don de fe no sirve para hacer cosas extraordinarias, sino para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ustedes tienen dones, hermanos. Ustedes tienen ya dones. Lo que pasa es que la información que ustedes han tenido, la han obtenido a través de libros, a través de gente que quiere vender libros y a través de gente que quiere ponerle más crema a los tacos. En otras palabras, que todo es grandísimo, porque así es. Todo tiene que ser grandísimo para hacer la bulla y para inyectar sensacionalismo dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Apagamos la función del Espíritu Santo, porque no le honramos. Porque no le honramos. Una de las cosas que yo decía al principio, hermanos, es que un señor aquí en los Estados Unidos, por tratar de vender libros, sacó un cuestionario que tiene como 150 preguntas para averiguar cuál es tu don. Ok, si lo que nuestros hermanos han dicho es cierto, que un don es la manifestación del Espíritu, entonces un don es la manifestación de Dios en nosotros. Entonces, si esa es la manifestación, y un don es la manifestación de Dios en nosotros, ¿cómo yo voy a hacer que me voy a ir a contestar un cuestionario de 150 preguntas para determinar cuál es mi don? No, los dones se encuentran en medio de una relación con Dios que involucra obediencia, que involucra humildad y que involucra servicio a su iglesia desinteresado. Entonces, en ese espíritu, Dios se manifiesta. Acuérdense lo que les estoy diciendo. En ese es el espíritu que Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Pero es lo interesante, hermano, es que tenemos que tener, decía nuestra hermana, discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu para saber lo que está entrando en la iglesia, que es error. Y saber cuáles son las intenciones del corazón del hombre, para entonces nosotros guiar a la iglesia hacia Dios. No a que hagan las cosas de Dios, sino que hacia Dios, porque si van rumbo a Dios, entonces van a establecer una relación con Dios y Dios mismo se va a manifestar en cada uno de ellos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los dones de revelación no solamente hacen una diferencia entre lo que es la verdad y lo que es el error, sino que también dan la sabiduría, la palabra de sabiduría, para que el pueblo de Dios escoja lo que es mejor. Lo que es mejor. No que se pongan a adivinar, sino que escojan lo que es mejor. Decía el Salmo, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, y me pastoreará y me llevará por buenos pastos, dice. Eso es sabiduría. Cuando un pastor lleva a su iglesia, no por lo que está de moda, no por lo que es relevante en la comunidad, no porque todo el mundo anda danzando, yo también le voy a enseñar a mi iglesia a danzar, sino que el pastor lo que hace es que en esa sabiduría lleva a su iglesia a los mejores pastos. No los lleva solamente a pastos, sino que los lleva a los mejores pastos. ¿Por qué? Porque el don de sabiduría, eso es lo que hace. Es exactamente lo que hace. Entonces, en este proceso de tener una relación con Dios, de querer levantar su palabra, de querer levantar a Cristo, de querer servir a Dios, de querer amar a Dios, entonces Dios nos muestra su palabra, nos ilumina su palabra para poder enseñar, para poder llevar a la iglesia en pos de lo que todo. Y entonces ahora allí tenemos toda la certeza, hermanos, de venir al Señor y pedirle, Señor, obra un milagro. Sana, te pedimos que tú sanes. Te rogamos que tú sanes, Señor. Estamos en la brecha pidiéndote para que tú sanes no solamente el cuerpo de nuestra congregación, sino que sanes todo su ser, tengan una vida próspera espiritual. Entonces, es totalmente diferente. El ministerio comienza a cambiar, a transformarse,
comienzan a ocurrir cosas que son genuinas del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre? Que los que nosotros le llamamos los pitbulls. ¿Usted sabe qué es un pitbull? ¿Sabe qué es un pitbull? Un pitbull es El perro. el perro ese que tiene... Ah, sí, sí, sí. Sí. Ok, los hermanos que están en la iglesia, que tienen el don de discernimiento, son los pitbulls de la iglesia. Esos son los que vigilan. Esos son los que están al tanto de lo que está ocurriendo. Entonces, esos, a través del don de discernimiento, comienzan a alertar a la gente, comienzan a alertar a los líderes, comienzan a alertar a la iglesia. Entonces, todo esto, hermanos, verdaderamente que ha sido muy precioso y quiero felicitarles a todos por ese trabajo tan extraordinario. ¿Qué piensas, Víctor? Sabe que quería comentarle algo con eso, con respecto a todo lo que dijo. Estas 2 semanas tengo varios compañeros de trabajo que comparten la oficina, y uno de ellos me dice, todo esto que te está pasando, tú dices que Dios lo permite. ¿Por qué Dios lo permite? Y yo le digo, yo estoy aquí por algo, con un propósito. No sé si es hablarte a ti, pero yo lo hago. Él me dice, pero ¿por qué en esta empresa? ¿Por qué esta situación que está Argentina? Esta empresa que hace 6 meses no aumenta el sueldo, está prácticamente quebrada. Tú eres ingeniero, no te ha salido trabajo por otro lado. Yo le digo, nada es por casualidad. Las cosas pasan por algo y Dios tiene un propósito para cada cosa. Dios me ha permitido estar aquí con alguna razón, algún propósito tiene contigo, porque eres el más que cuestiona, el más que pregunta, aunque dudas mucho, eres el que más me pregunta y me dice, en los tiempos que tenemos libres, vamos a hablar de teología, que me agrada hablar contigo. Entonces, yo le digo, esa necesidad tuya de hablar, de preguntar, así no creas, es porque te interesan las cosas de Dios. Sí, pero es que yo no creo que Dios tenga el control de todo. Pero por algo yo estoy aquí. Por algo tú te estás interesando en eso. Claro. ¿Y por qué no dejaron venir a tu familia y está pasando todo lo que está pasando? No sé. Pero sí sé que Dios tiene el control. Claro. Y que mientras yo esté en su camino, nada va a faltar. Y Él tiene el control de todo. Estoy en sus manos. Exactamente. Entonces él se queda sorprendido, pero es que no puede ser, pero es así. Y yo le digo, en tu sitio yo estuve de cuestionar, de agarrar a una persona y decirle, mira, ajá, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó con todo eso? Y pasó algo que yo no te puedo explicar con palabras, que me gustaría poder explicarte, pero no puedo. Si pudiera explicártelo no fuera cristiano. Pasó algo en mí que me transformó. Y yo simplemente tengo que ser testigo de lo que me pasó. Yo no estoy aquí para convencerte, sino para que tú veas que en mí pasó algo diferente. Y eso que pasó se llama Cristo. Yo no podía hablar de Cristo antes así. Amén. Y lo entendí, en este tiempo lo he entendido. Claro. Fíjate que a Cristo cuando estaba en la cruz le decían, a muchos salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? O sea, la gente que no entiende estas cosas siempre va a juzgar las circunstancias de la misma manera que ellos lo ven. Pero tú sigue adelante, mi hermano. Tú sigue adelante, que Dios un día te lo va a explicar. Este no es el momento para explicaciones. Este es el momento simplemente para creer y para confiar en Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. Así que sigue adelante, ¿ven? Amén. Hermano Juan Carlos, ¿cómo está, chico? Buenas noches, hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, mi hermano Phil. Gracias a Dios. Amén. Sí, quería, aquí en Juan 17:21, ¿cuál es el fin para los dones, verdad? Sí. Quiero leerlo aquí. Para que todos sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Creo que es uno de los fines
principales para la iglesia y nosotros tenerlo, o sea, manifestar esos dones para que crean en nuestro Señor Jesucristo los no creyentes. Amén. Fíjese que lo que usted acaba de decir tiene tanto sentido. Cuando la iglesia deja de competir y en lugar de competir se ponen a servir por cada una de las habilidades que Dios le ha dado a cada uno de los miembros del cuerpo, entonces la iglesia se transforma en un cuerpo. No en dos, no en tres, no en cuatro, se transforma en un cuerpo, porque cada quien entiende la posición donde Dios le ha puesto. Y lo que usted dice, hermanos, el Señor Jesucristo no dijo, lo van a conocer a usted y van a saber que son mis seguidores. No dijo, lo van a conocer a ustedes y van a saber que son mis seguidores por el gran rótulo que tienen afuera de sus templos, donde dice, somos la iglesia tal y tal. No dice, van a conocer que son mis seguidores por la manera como se aman. La manera como se aman. Y lo más lindo del caso, hermano, es esto, que yo estoy más que seguro que mis hermanos, cuando estaban haciendo esta investigación, se rascaban la cabeza de quizás algunas veces decir, no, yo no entiendo esto, no entiendo lo otro, pero de repente aparecía otro hermano y traía luz. Entonces, eso es lo que hace que el cuerpo se una, de que nosotros no lo tenemos todo, sino que necesitamos de los otros hermanos para poder salir adelante. Mi hermano Carlos necesita de todos ustedes para que esta iglesia sea pastoreada, sea formada, tal como el Señor se la ha entregado a ustedes. Así de tan fácil. Y esto va a ocurrir cuando ustedes entiendan cuál es el don de cada uno de ustedes. Entonces, no se pongan a averiguar cuál es el don, sino que comiencen, entréguense al Señor, tengan una relación con Él y el Espíritu de Dios se va a manifestar. Y entonces la gente va a venir a decirles a ustedes, ¿saben qué? Hermano, esto y esto y esto y esto. Es bien interesante, ¿no? Ver a ¿cómo se llama? A nuestra hermana Iris. Nuestra hermana Iris, su tono de voz, su velocidad, su manera como lo explica el hermano Jonathan, ese auge, esa pasión con la que enseña, ese deseo por tratar de iluminar el texto. Todo eso tiene que ver, hermano, con el don de enseñanza. El don de enseñanza. Entonces, con esta investigación lo que hemos logrado es que cada uno de ustedes ha comenzado a tener una relación con el texto bíblico y con el tema de cómo Dios se manifiesta en medio de su iglesia. Y eso es lo precioso. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, hermano, por como dice en Mateo 18, que danos de gracia lo que has recibido por gracia. Amén. Amén, hermano. Gracias. Hermana Iris, tenían una mano levantada. Abra su micrófono. Pastor, por acá le tengo a mi pastor Carlos que quiere dar unas palabras. Pues claro que sí. Carlito, ¿cómo está? Hola, muy bien, Pastor Felipe, un gusto saludarle. Amén. Hemos estado un poquito distanciados, he tenido problemas con el internet. Sí, yo sé que ya no me quiere como me quería antes, pero de todas maneras, pues yo le quiero. El 15 ahora se me activa el plan nuevamente. Bueno, pues qué bueno. Necesitamos platicar. Sí, seguro, hermano, seguro. Mire, hermano Felipe. Bueno, un saludo a mi hermano Víctor. Víctor, no me he olvidado de ti. Igual te digo que ha sido un problemita ahí en el internet, pero estamos siempre pendientes, Víctor. Bueno, hermano Felipe y todos los que me escuchan, hermano, cuando estaba leyendo en Romanos capítulo 12, hay algo que quiero reforzar, que usted ha dicho ya muy bien, hermano, y es la armonía, es que hay que mantener en la iglesia. Por eso que cuando Pablo habla de los dones espirituales, salta al capítulo 3 y dice, os mostraré un camino más excelente, que es el amor, hermano.
Hermano, allí en ese capítulo 12 de Romanos, verso 4, por allí dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con moderación. Pastor Felipe, hace poco me invitaron a almorzar unos hermanos que están viniendo aquí a la iglesia. Hermano, una iglesia con muchos dones. Tengo varias personas de esa iglesia. Y hermano, mientras ellos me hablaban de todo lo que sucedió en la iglesia, luego por falta de esa humildad, comenzó un espíritu de competencia. La pastora que tenían allí comenzó a desviarse de lo que es un verdadero líder, hermano, que no impone, que no es un dictador, sino que influye en los demás a través de su buen ejemplo. Pastor, y se me ponía el corazón chiquitico, porque las personas que me hablaban, que me invitaron a almorzar, eran unas personas con un espíritu de servicio, lo tienen, increíble, increíble, increíble. Mire, pude ver el don de Dios en esas personas, el don de dar, el don de misericordia. Y pastor, mira, las lágrimas se me salían porque veía mi responsabilidad como pastor y Señor, ayúdame que yo no sea piedra de tropiezo a nadie, que como usted me enseñó, no estamos para conspirar por nadie, sino para inspirarnos unos a otros. Y debe provenir del pastor y debe provenir de cada uno de nosotros. Es muy importante el espíritu de humildad en la iglesia, hermano. Que nos cuidemos mucho de eso, porque de lo contrario, podemos echar a perder la obra del Señor. Y hermano, Dios nos ayude, Dios nos guarde de que no le seamos piedra de tropiezo a nadie, sino que, hermano, en armonía, cada quien de acuerdo al don que ya ha recibido del Señor, lo hagamos como lo que es, una manifestación de Dios, es un regalo, una manifestación de Dios para su iglesia, para que todos sean edificados, todos sean bendecidos. Y que quería reforzar esa parte, pastor, que Dios nos ayude. Esta iglesia, muchas personas heridas, muchas personas, la iglesia se dispersó y estos hermanitos ahora llegan aquí y con el corazón dolido, pero con ganas de servirle al Señor y bueno, y es nuestra tarea ayudarles, hermano. Amén. 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 Sí, ahora es tarea de ustedes enseñar estos conceptos y lo vamos a mejorar. Nuestra próxima clase va a ser una clase diseñada exactamente para el ministerio de Jesucristo, manantial de agua viva. Ese es mi compromiso y ese es el llamado que Dios me ha puesto y vamos a hacer cosas grandes juntos, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Hermano, me enciende el micrófono y quisiera hablar con Iraida, por favor. Aquí está, hermano. Hermana Iraida. Ajá, aquí estoy. Pues quiero anunciarle a usted que después de haber visto el trabajo que usted y sus pupilos llevaron y sacaron adelante, ver su bosquejo, ver las 16 páginas que nos ha enviado, su bella presentación, la manera como la iglesia ha sido edificada el día de hoy, pues quiero asignarle a usted y a su grupo una A+ por todo el trabajo que ustedes han llevado a cabo. Esta es la calificación de todos ustedes de aquí hasta el final de la clase. Así que felicitaciones porque han hecho un tremendo trabajo y yo les doy un aplauso y yo creo que todos, hermanos, démosle un aplauso a los hermanos por ese trabajo que han desempeñado. Felicidades. Amén. Así que yo no sé cómo califican allá en cómo se llama en Venezuela o en otros países latinoamericanos, pero aquí en los Estados Unidos no hay un grado más alto que
el de A más. O sea, eso es excelente. Así que esa es la calificación que ustedes han obtenido por este bello trabajo. Pero ahora necesitamos continuar, ¿ok? Sí, sí, Amén. sí, amén. Gracias, hermano. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, son las 6:27. Si ya no hay, tengo chance para una pregunta, un comentario. Si alguien quiere hacerlo, este es el momento para hacerlo. La próxima semana le toca este trabajo a nuestros hermanos del grupo 2. ¿Dónde están los hermanos del grupo 2? Que levanten su mano, por favor. Grupo 2. Grupo 2 es nuestra hermana Miriam Carolina, si no me equivoco. Miriam Carolina, abre tu micrófono, por favor. ¿Cómo estás, Miriam Carolina? Sí, hermano. Bien, gracias, hermano. Qué bueno. Bueno, ustedes solamente tienen ahora 3 miembros que van a estar desarrollando el trabajo. Esta semana yo les voy a estar ayudando y vamos a salir adelante, así que no teman. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, hermano. ¿Ok? Así que este fin de semana envíenme su reporte y para así prepararnos. ¿Ok? Claro que sí. Sí, señor. Bueno, pues. Bueno, hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta clase. Voy a hacer una oración y nos vamos a despedir. Padre Celestial, estoy más que agradecido, Señor, de todo corazón, por cada uno de mis hermanos, Señor, por el excelente trabajo que han hecho en esta tarde, por su esfuerzo, por el corazón que le han puesto, Señor, el temor que han tenido para poder explicar estos conceptos, Señor Celestial. Ahora, Padre Celestial, de que esta palabra que ha sido enseñada en esta tarde, Señor, lleve mucho fruto, lleve más fruto de lo que nosotros anticipábamos en nuestros corazones, Señor, y danos paz, danos fortaleza y danos alegría en este día. Danos un espíritu de celebración, Señor, por poder ver y observar a tu iglesia desarrollándose y haciendo uso de lo que tú nos has dejado, de tu texto, esa palabra bella que nos has dado. Gracias, Señor Celestial. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermana Iraida tiene una pregunta. Levantó su mano nuevamente. Hermana Iraida. Sí, no, hermano Felipe, fue un error ahí, no teníamos preguntas. Muchísimas gracias, Ok. de verdad. Buenas noches. Bueno, entonces me envían el resto de los documentos, porque vamos a continuar este documento, ¿ok? Yo les voy a platicar cómo lo vamos a hacer. Bueno, hermanos, hemos llegado a la conclusión de la clase de esta noche. Que el Señor me les bendiga. Les amo. Les envío un abrazo, un beso y les envío todo lo mejor de mi corazón a cada uno de ustedes. Que estamos despedidos, hermanos.